Bueno, mis hermanos, seguimos con el tema del que les hablé de quiénes somos en Cristo Jesús. Ya vimos que Pablo, después de tener ese encuentro personal con Cristo, Dios le da una nueva visión y ahora deja de ser fariseo, perseguidor de la iglesia, y él es apóstol, y como apóstol habla y como apóstol actúa. Amén. Pero vamos a ver todas las cosas que somos en Cristo Jesús. Seguimos con el versículo 3 de este libro. Por favor, quiero que lo tengan, que lo abran, y quiero que vamos a subrayar una palabra, porque a veces no somos conscientes de todas las cosas que somos y que tenemos gracias a nuestro Señor Jesucristo. Gracias a que hemos creído en Él y nos hemos bautizado. En Marcos 16:16 dice: el que cree y fuere bautizado será salvo, mas el que no será condenado. Pero recordemos que esto no es del que quiere ni del que corre, sino del que Dios tiene misericordia. Dios tuvo misericordia de nosotros, y hoy por eso nosotros somos muchas cosas en Cristo Jesús y a veces no somos conscientes de ellas. Este versículo es tremendamente poderoso, y si tienen por ahí algo para resaltarlo y para escribir, quiero que pongamos una notica al lado de este versículo. Dice así la hermosa y poderosa palabra de Dios, Efesios 1:3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Amén y amén. Yo acabé de subrayar esta palabra, bendijo. La palabra bendijo está en pasado. Es decir, que nosotros ya somos benditos. ¿En quién? En Cristo Jesús. Entonces, al lado de este versículo yo coloqué: yo soy bendito en Cristo Jesús. Amén. Entonces, si quieres poner esa importante revelación que Dios nos ha hecho en esta noche, en este día, en esta Semana Santa: yo soy bendito en Cristo Jesús. Yo soy bendito en Cristo Jesús. Es tremendamente importante. ¿Por qué tener claro esto? Porque cuando tenemos completamente claro en nuestra mente quiénes somos y que ya somos benditos, pues hay una bendición grande ahí. ¿Por qué? Porque lo que Dios bendice, el hombre no lo puede maldecir. ¿Qué pasó con Noé y con Can? Cuando Can vio la desnudez de su padre, cuando su padre se emborrachó, al otro día sus hermanos fueron a correrle y le contaron a su padre. Y Noé, ¿qué pasó? ¿A quién maldijo? ¿A Can? No, no lo maldijo a Can, maldijo a su nieto, al hijo de Can, que era Canaán. Entonces él maldice a su nieto. ¿Y por qué maldice a su nieto? Porque resulta que Dios ya había bendecido a Noé y a sus 3 hijos, a Sem, a Can y a Jafet. Es decir, que lo que Dios maldice, el hombre no lo puede, lo que Dios bendice, el hombre no lo puede maldecir. Entonces, cuando tenemos esto muy presente en nuestras vidas, que yo ya soy bendito en Cristo Jesús, pues no hay ninguna arma forjada ni palabra que pueda hacernos daños o que pueda avanzar contra nosotros. Cuando te llegue un mal pensamiento, de temor, de todos estos dardos de fuego que envía el maligno, tú vas a decirle: yo ya soy bendito en Cristo Jesús, y tú no me puedes hacer daño, tú no me puedes maldecir. Lo que Dios bendice, el hombre y mucho menos Satanás lo puede maldecir. Amén. Entonces yo le coloqué ahí: yo soy bendito en Cristo Jesús. Y pues esto me trae a la mente una prédica que nos dio el pastor hace mucho tiempo, y nos explicaba lo que éramos en Cristo Jesús. Y cuando nosotros entendemos que somos benditos, pues yo dejé de decirle a mis hermanos: Dios le bendiga, o trato, ¿no? A veces es la costumbre, ¿no? Uno se vuelve como de mucho de costumbres. Pero ahorita trato de cambiar el saludo y la despedida: es: Dios le continúe bendiciendo abundantemente. ¿Por qué? Porque yo ya sé que mi hermano, mi hermana ya es bendito en Cristo, o bendita en Cristo Jesús. Entonces no necesito decirle que Dios le bendiga, sino que Dios le continúe bendiciendo y abundantemente, porque Dios es abundante. Amén. Y somos abundantes en Cristo Jesús. La palabra de nuestro Señor Jesús nos dice: yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. Bueno, entonces somos benditos. ¿Qué más somos? Dice la palabra de Dios en el versículo 5: en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo,
según el puro afecto de su voluntad. Amén y amén. Entonces aquí tenemos dos yo soy más. Ya somos benditos, pero también somos predestinados. Dice, habiéndonos predestinado. Entonces somos predestinados. Con Dios no hay suerte, con Dios no hay dados, con Dios no hay buena suerte. Ya desde antes de la fundación del mundo, en el versículo anterior, el versículo 4, dice que Dios nos predestinó para ser adoptados hijos suyos. Recordemos que Dios solo tenía un solo hijo, el unigénito, y cuando Él viene a esta tierra a morir por nosotros, se convierte en el primogénito, y es ahí cuando nosotros entramos detrás de nuestro Señor Jesús. Abre esa puerta y podemos ser adoptados. Entonces somos benditos, somos predestinados. Y mire lo importante de eso. Si quieres colocar ahí yo soy predestinado, colócalo. Porque si entendemos que somos predestinados, se nos quita toda ansiedad, se nos va todo afán de este mundo. Esto es importante tenerlo claro todos los días de nuestra vida, que somos benditos, nadie nos puede maldecir, ni el hombre, ni Satanás, ni nadie. Y dos, que somos predestinados. Cuando somos predestinados, vamos a saber, vamos a entender que el plan y el propósito que Dios tiene con cada uno de nosotros se va a llevar a cabo. Independientemente. Vea, Satanás toda la vida, toda su existencia ha intentado obstaculizar el plan, la misión de Satanás es obstaculizar los planes a Dios, pero nunca ha podido. Nunca ha podido. Entonces debemos estar tranquilos, tranquilos en que las cosas se van a dar. Vean, yo me veo hoy aquí parado frente a ustedes, frente a este celular, a esta cámara. ¿Y cuándo se me ocurrió por mi mente hacer esto? Nunca. Pero es que la voluntad de Dios se hace, gústenos o no nos guste. Gústele a Satanás o gústenos a nosotros. O así nosotros tengamos la voluntad más férrea de aferrarnos a nuestros sueños, a nuestros planes. Dios nos va a encauzar, Dios nos va a poner y vamos a estar donde Él quiere que estemos. Vamos a hacer lo que Él quiere que hagamos. Vamos a tener lo que Él quiere que tengamos. Entonces, cuando entendemos que somos predestinados, sabemos que nosotros ya tenemos un principio y un fin. Y que gústenos, hagamos lo que hagamos, vamos a hacerlo. Vea a Jonás. Jonás se fue para Tarsis, lejos de Nínive. Estaba al otro lado, aquí estaba, porque yo vi el mapa, Nínive estaba acá y él se fue para el otro lado. ¿Qué pasó? Pues que un poquito más de tiempo, pero terminó yendo a Nínive a predicarle. Y Dios tuvo misericordia y perdonó a esa gente. Entonces, cuando entendemos que ya hay una predestinación, vamos a dejar toda ansiedad. Y Jesús lo dice muchas veces, no se afanen por qué comer, por qué vestir. Si te afanas mucho, ¿aumentarás un codo a tu estatura? No. Entonces, las cosas se van a dar. Cada niño, cada niña cristiano tiene una predestinación. Dios ya tiene un plan y un propósito con ese niño. Entonces somos benditos, somos predestinados. Pero en el mismo versículo dice, para ser adoptados hijos suyos. Entonces somos hijos suyos. ¿Y gracias a quién? Por medio de Jesucristo. Entonces mire lo bonito, somos benditos, somos predestinados y somos hijos. Dice la palabra de Dios por allá en el Salmo, no recuerdo bien el número, que nosotros somos un poco menos que Dios, pero mucho más que los ángeles, porque un hijo es más que un ángel para Dios. Un ángel es una creación, pero no es hijo de Dios. El único hijo es Jesucristo y nosotros por adopción somos hijos de Dios. Y ahora que yo soy padre me doy cuenta del amor tan grande que uno tiene por sus hijos. Cuántas cosas hace uno por ellos. Es un amor puro, es un amor limpio, es un amor de protección. Entonces, si nosotros entendemos que somos hijos de Dios, sabemos que vamos a tener la protección de Dios, que vamos a tener el amor de Dios, que vamos a tener el perdón del Padre, que vamos a ser benditos. De hecho, ya lo dije, ya somos benditos por medio de Cristo. Y todo esto gracias a Cristo Jesús. Entonces, somos benditos en medio de Cristo Jesús. Quisiera hacer un resumen: somos benditos, somos predestinados, somos hijos
suyos por adopción, pero también somos herederos. En el versículo 11 dice: en él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Conforme el que hace todas las cosas es Jesucristo, nuestro Señor Jesús. Él es el verbo. ¿Conforme a quién? Al designio. Hace todas las cosas según el designio de su voluntad, el designio de la voluntad del Padre. Jesús no hace nada que no vaya conforme a la voluntad del Padre. Entonces, somos predestinados también, somos herederos en Cristo Jesús. Dice, asimismo tuvimos herencia. Entonces, somos herederos también con Cristo Jesús. El versículo 13 dice: en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad del evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Entonces, por haber creído en nuestro Señor Jesucristo, que es el evangelio de la salvación, también somos sellados. Y este sello es supremamente importante, porque cuando llegue el día del rapto, los únicos que vamos a ser raptados somos aquellos que tenemos el sello del Espíritu Santo, que son las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posición adquirida. Unas arras es como cuando uno hace un adelanto, cuando uno hace un negocio, es como ese adelanto que uno ha dado para pisar el negocio. Es decir, que nosotros ya fuimos comprados por medio de la sangre de Cristo, y las arras de esa redención es el sello del Espíritu Santo. Entonces somos sellados con el Espíritu Santo. Es decir, que el día que venga el rapto, dice la palabra, dice nuestro Señor Jesús, que si hay dos cosechando, uno se quedará y otro irá. Que si hay dos mujeres moliendo, una de ellas se quedará y la otra será raptada. Entonces los ángeles van a llegar, y a todo aquel que tenga el sello del Espíritu Santo, pues vamos a ser raptados, como nos dice la palabra de Dios. ¿Qué más somos? Versículo 23 del capítulo 1. Bueno, vamos a leer desde el 22. Y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas de la iglesia. De todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Entonces, ¿quién más somos nosotros también? Somos la iglesia de Cristo. Cristo es la cabeza y nosotros somos el cuerpo de la iglesia. El cuerpo de la iglesia es el cuerpo y Cristo es la cabeza de la iglesia. Entonces, por medio de Cristo somos la iglesia, somos un cuerpo, y como parte de ese cuerpo tenemos una función. No importa en el lugar que estés, tenemos ese llamado a servir. El servicio es eso, a servir en alguna parte del cuerpo de la iglesia. Desde el dedo meñique es importante en el cuerpo, hasta las manos, hasta el pulgar. Nosotros, cuando tenemos un dolor, inclusive en el dedo más pequeñito del pie, en el meñique, cuando tenemos, digamos, un uñero o algo que nos deja caminar bien, cómo caminamos, cómo estamos ese día, incómodos, no nos sentimos bien. Entonces somos esa parte del cuerpo. Cristo, nuestro Señor Jesucristo, es la cabeza de la iglesia, pero tú, como parte de la iglesia, eres parte de ese cuerpo y estás llamado a servir dentro del cuerpo de la iglesia. Todos tenemos un llamado a servir, todos. Entonces, quedamos hasta aquí. Somos la iglesia, el cuerpo de la iglesia, el cuerpo de Cristo también, y ya continuamos con el siguiente tema, que es el nuevo caminar en Cristo.